Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 1 de la asignatura Procesamiento de la Información. Estamos desarrollando el día de hoy de acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1, ¿vale? Módulo número 1 que se denomina Fundamentos de Bases de Datos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que ahí los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura, ¿vale? Bien, primero que todo, bueno, recuerden que como resultado de estos encuentros sincrónicos siempre quedará una grabación a la cual ustedes podrán acceder pues una vez se desarrolle dicho encuentro. Ese video queda disponible en la plataforma desde el momento en el cual se desarrolla la sesión sincrónica hasta que finaliza la aula, hasta que finaliza el curso. ¿Listo? Asumo yo que muchos de ustedes pues van a poder observar este video posteriormente. Realmente este es uno de los cursos que, que existe o en el cual pues yo veo mayor cantidad de estudiosos cargados. En este curso, si no estoy mal, son entre 61 y entre 61 y 67 estudiosos, si no me equivoco, que están cargados en esta asignatura. Cuando lo normal de un curso está entre 10 y 30 estudiosos, es decir, que estamos más o menos al doble de la cantidad de estudiosos que normalmente están matriculados en el aula, ¿no? Este es un curso en el cual se han matriculado muchísimos estudiosos. Asumo que se trata de la única publicación del curso durante el semestre, durante este segundo semestre de 2021, entonces por eso pues hay una gran cantidad de estudiosos, pero pues, también de todas maneras evidenció que no ha sido posible desarrollar conexión por parte de ustedes dentro del aula. Pero como lo digo, pues bueno, puede que eso se trate de algunas obligaciones académicas, algunas obligaciones laborales, bueno, de cualquier otro tipo de obligaciones que sencillamente los han llevado a que ustedes no puedan participar de este encuentro sincrónico, pero sepan entonces que luego del desarrollo de esta sesión sincrónica quedará el video resultante. ¿Listo? Bien. El objetivo que tenemos para el día de hoy es aclarar algunos conceptos que están asociados a lo que son los fundamentos de las bases de datos, algunos conceptos básicos, iniciales, para que podamos aterrizar las temáticas que queremos abordar y que queremos desarrollar el día de hoy. No solamente el día de hoy, sino dentro de este módulo número 1. Entonces, para dar alcance a este objetivo, tenemos presupuestado el desarrollo de la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una breve presentación del módulo, nuestro módulo número 1. Una vez realizada esa presentación del módulo, vamos a hablar un poco sobre lo que son los conceptos de datos e información. Luego de esos conceptos, vamos a explorar un poco más, vamos a hablar de los diferentes tipos de datos que nosotros normalmente podemos encontrar dentro de la dinámica de mercado, la dinámica organizacional. Una vez identificada esa información, vamos a hablar sobre los objetivos y las características de la información y posteriormente vamos a hablar sobre técnicas y herramientas para el levantamiento de la información y cómo se realiza el ejercicio de ilustrar o de representar los procesos de gestión en las organizaciones, ¿vale? Bien, vamos entonces a dar inicio al contenido de nuestra sesión sincrónica del día de hoy, realizando primero que todo una breve presentación del módulo inicial. Este módulo número 1, recordemos que se denomina Fundamentos de Bases de Datos. En este módulo se busca que ustedes puedan identificar los elementos tecnológicos que le aportan a la administración de los procesos logísticos, de modo que puedan definir cuál de ellos es el más adecuado dependiendo de las circunstancias por las cuales atraviese una organización.
Para ello, tenemos presupuestado el desarrollo de 2 actividades. La primera de esas actividades es el foro conceptual base de datos en la logística y posteriormente se desarrollará la actividad 2, diagrama de flujo de procesos, ¿vale? Para ello, vamos a verificar las fechas presupuestadas para el desarrollo de cada una de estas actividades. Recuerden que ustedes pueden consultar las fechas de las actividades ingresando en la pestaña módulos. Una vez en la pestaña módulos pueden dirigirse al plan de formación y cronograma de actividades que está dentro de la guía didáctica. Y acá recordemos que nuestras actividades tienen apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana. Eso puede que cambie, puede que tenga alguna mutación más adelante. Pero estoy hablando del siguiente semestre, no estoy hablando actualmente de nuestro curso. Pero para el siguiente semestre sí creo que es posible que, que el cierre de las actividades ya no se dé los días, por ejemplo, lunes a las 8 de la mañana, como veníamos acostumbrados. Creo que no solamente en este curso, sino pues ya en varias asignaturas, en varias aulas, en varios programas, ¿no? Pero creo que para el siguiente semestre pasaremos de dar cierre a las actividades un lunes en la mañana a cerrar los días domingo a las 11:59 de la noche, al igual que cierra la evaluación final. Esto será una generalidad, creo yo que sí es posible para el próximo año, pues nos podremos aventurar en realizar una publicación de un anuncio general para toda la facultad, tal vez para todo el programa, donde se especifique esta información, que el cierre de las actividades se realizará ahora a la medianoche. Esto se debe principalmente a una modificación que se realizó en Canvas. Anteriormente los docentes contábamos con la posibilidad de definir un horario, un espacio específico para que ustedes realizaran ese ejercicio de presentación de actividades. Por eso se había definido desde la facultad que sería los días lunes a las 8 de la mañana la fecha máxima de presentación de entregas. Pero como les digo, han ocurrido algunas modificaciones, esa posibilidad ya no está. Actualmente nuestro curso se encuentra configurado, pues como no veníamos trabajando anteriormente, por una razón, y es que pues se configuró el curso antes de que se realizara esa modificación dentro de Canvas. Entonces, los cursos o la parametrización que se había hecho antes de esa modificación, al igual quedó, pero luego del día miércoles de la semana pasada, es decir, hace 8 días, empezó a presentarse esta modificación dentro de la plataforma y ya a partir de ese día, muchos docentes cuando realizábamos modificación en alguna actividad o algún tipo de ajuste, sencillamente la plataforma no lo permitía. La plataforma no daba la opción de dejar un horario como las 8 de la mañana, 8 de la noche y demás, sino que quedaba como fijo el cierre a las 23:59 de la noche, hora militar, u 11:59 p.m. de todos los días que se asegurara, ¿no? Que se solicitara. Entonces ya por esta razón nos podemos hacer una idea que existe un ajuste a lo que nosotros veníamos acostumbrados a desarrollar. Pero en materia de este curso, en lo que corresponde o lo que respecta a esta asignatura de procesamiento de la información, no hay ningún inconveniente. Actualmente las actividades están programadas a las 8 de la mañana. Esta actividad número 1 se habilitó recién de apertura del curso y cerrará el próximo lunes 22 de noviembre a las 8 de la mañana. Esta es la fecha límite de presentación de esa actividad. Inmediatamente cierra esa actividad, se habilita la actividad número 2, actividad que cerrará el día lunes 6 de diciembre a las 8 de la mañana. ¿Listo? Y allí pues ya nos quedará únicamente el desarrollo del contenido del módulo número 2. Respecto a este curso, recordemos, son 4 actividades las que ustedes deben desarrollar. Las primeras 2 actividades, bueno, absolutamente todas las actividades tienen un peso porcentual del 25%. Tienen exactamente el mismo peso todas las actividades, por lo tanto, pues es de suma importancia que ustedes realicen su participación y realicen su presentación de cada una de las actividades que están allí presupuestadas, ¿vale? Bien, volvemos entonces a nuestra presentación. Permítame un minuto, por favor.
Bien, lo primero que vamos a desarrollar en nuestro encuentro sincrónico del día de hoy es hablar un poco sobre los conceptos básicos. ¿Y cuáles son esos conceptos básicos? El concepto de datos y el concepto de información. Estos son conceptos que están en la dinámica diaria de las organizaciones, ¿sí? Es decir, nosotros lo podemos encontrar en todos los apartados de la organización, en todo momento, en todo lugar. Siempre se van a estar creando datos y siempre se va a estar creando información dentro de las empresas. Tal vez nosotros no lo notemos, ¿sí? Porque no es un elemento tangible o no lo podemos tangibilizar. Entonces, por eso de pronto no estamos acostumbrados a identificarlos, pero sí están en todo momento organizacional, en todo día a día, en toda actividad. Los datos pueden proceder de dos variables principalmente. Podemos clasificarlos como datos cualitativos o datos cuantitativos. En el caso de los datos cuantitativos, son todos aquellos que reflejan una variable numérica que nosotros podemos cuantificar, ¿sí? Como por ejemplo la cantidad de productos que elaboramos en un día, ¿sí? La cantidad de materia prima que utilizamos, ¿sí? La cantidad de consumidores que logré obtener durante una semana, ¿sí? Cualquier elemento, cualquier variable numérica asociada al proceso. Por otro lado, encontramos los datos cualitativos. Y acá, pues obviamente, estamos haciendo referencia a todos aquellos datos que no podemos asociarlos a una variable numérica, no podemos cuantificarlos, sino que más bien están asociados a cualidades, características de ese mismo proceso que estamos observando. Por ejemplo, puede ser o puede tratarse del género de personas que adquieren mis productos, el género de mis consumidores, es decir, como por ejemplo la marca de proveedor que estoy utilizando para elaborar los productos, ¿sí? Como pueden ser las características que tiene cada uno de esos productos, ¿sí? Son datos que nosotros no podemos cuantificar, no los podemos representar por una variable numérica, pero que más bien reflejan características o cualidades de los productos. Ambos se encuentran en el día a día de las organizaciones y ambos reflejan una importancia significativa para el ejercicio administrativo, para desarrollar ejercicios de toma de decisiones, para desarrollar cualquier tipo de ejercicio que me permita a mí gestionar mi organización. Estos dos datos interactúan obviamente dentro de la dinámica organizacional, pero los datos son elementos planos, no son elementos que reflejen a mí algún elemento significativo. Es decir, los datos pueden ser un 2, un 1, un nombre, una característica. Son datos sencillamente. Ahí es donde entra el otro concepto, el concepto de información. Cuando nosotros tomamos un conjunto de datos, ¿sí? Los analizamos de manera conjunta, es decir, que no vamos a analizar solamente un dato o elementos por separado, una característica, no, sino los analizamos de manera conjunta todo ese número de datos que he querido analizar. Y además de analizarlos en conjunto, también tenemos como referente el contexto bajo el cual se produjeron esos datos. Allí estaremos desarrollando información. Y es importante que se desarrolle ese ejercicio para poder llevar a cabo algo que es muy importante en las organizaciones. Se trata del proceso de toma de decisiones, ¿vale? En tal sentido, por ejemplo, yo puedo tener unos datos, 2, 4, 8, 2, 4, son datos, ¿no? ¿Qué podemos concluir de eso? Prácticamente nada. Ahora bien, cuando yo tomo esa información, la analizo de manera conjunta, ¿sí? Me doy cuenta del contexto o tengo en cuenta el contexto en el cual se produjeron esos datos, pues me doy cuenta que posiblemente estoy haciendo referencia a que el día miércoles, como hoy miércoles 17 de noviembre, la empresa produjo a las 8 de la mañana, no sé, 2 bicicletas, a las 10 produjo 4, a las 11 produjo 6, ¿sí? A las 2 de la tarde produjo 6, a las 3 de la tarde produjo 4, ¿sí? Y ya estoy
digamos que construyendo una información muchísimo más relevante. ¿Por qué? Porque ya podré construir información, ahora sí. Ya al analizar ese conjunto de datos, a tener en cuenta el contexto, de pronto yo puedo formular una idea. Y es que la capacidad de producción de mi empresa es de alrededor de 4 bicicletas por hora. ¿Sí? Puedo construir información a partir de eso que logro obtener, de esos datos que logro analizar y que me permiten a mí construir información. ¿Vale? La información se convierte en un activo fundamental para las empresas. Esa información es fuente de generación de nuevas estrategias, fuente de elaboración de acciones correctivas, fuente de elaboración de acciones de mejoramiento. ¿Sí? Esa información es la que le permite a las empresas, pues, llevar a cabo sus actividades, sus acciones, implementar estrategias y continuar siendo competitivo dentro de un mercado. Pero entonces, ¿qué tipos de datos nosotros normalmente podemos encontrar o logramos identificar dentro del entorno organizacional? Bueno, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de datos realmente, pero los más significativos son los siguientes. Los datos numéricos son aquellos datos que pueden representarse por medio de números enteros. Encontramos los decimales, que son datos que pueden representarse por medio de números reales. ¿Listo? Encontramos los datos alfabéticos. Son datos que pueden llegar a representarse por medio de letras del alfabeto. En algunas ocasiones estas letras del alfabeto están acompañadas por algunos símbolos especiales como lo puede ser el punto, la coma o el punto y coma. ¿Vale? También encontramos dentro de esa dinámica los datos alfanuméricos, cuya representación es una combinación entre los datos numéricos o entre caracteres numéricos y alfabéticos. Este tipo de dato es el que nosotros normalmente más podemos identificar en los ejercicios de codificación de las empresas. Y sobre esto vamos a hablar un poco más adelante, y especialmente en la siguiente sesión sincrónica, donde nosotros hablemos un poco cómo hacen las empresas para poder identificar de manera unitaria un producto. ¿Sí? Si una organización quiere identificar puntualmente un producto con ciertas características, pues lo que normalmente hace es codificarlo, asignarle un código específico para poder identificarlo respecto a los demás, ¿no? Diferenciarlo de los demás. Para hacer un poco más clara esa información, imaginémonos que nosotros somos dueños de un almacén de comida. Y nosotros en esa tienda, nosotros vendemos diferentes tipos de cafés, dentro de otros productos que tenemos. O sea, vendemos muchísimos productos. Uno de esos productos nomás es el café. Entonces, para yo poder diferenciar eh, los diferentes tipos de cafés, ¿cómo hago? ¿Sí? Porque yo voy a tener, eh, primero que todo, bueno, tengo muchísimos productos, pero dentro de todo ese conjunto de productos voy a seleccionar uno que es el café. Allá necesito realizar un filtro. Pero además de ese café, puedo encontrar diferentes marcas. Puedo encontrar Buen Día, Juan Valdés, Oma, Tostado, Sello Rojo, Águila Roja, bueno, toda la gran variedad de cafés que existen. Pero además de realizar esa segmentación de solo ese tipo de café, por una marca específica, de acuerdo a cada marca, también va a existir una subdivisión. Está el natural, el bajo en calorías, el bajo en azúcar, el sabor a vainilla, el sabor tostado, bueno, una gran variedad también de em, subdivisiones para cada una de esas marcas. Y para cada una subdivisión de esa marca, también va a existir una clasificación, porque está el que viene en tamaño de una libra, de 1 kilogramo, de 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos, 5 kilogramos. Entonces, nomás en un solo producto ya nos podemos hacer una idea de cuánta cantidad de subdivisiones o de subproductos pueden salir. ¿Vale? Entonces, para poder yo identificar cada uno de ellos, el producto que es café, Buen Día, natural, sabor a vainilla, de 3 kilogramos, ¿sí? Que es uno entre por ahí 50 cafés que existen dentro de mi tienda, pues yo asignarle un código, porque esa es la manera más fácil de identificarlo, ¿sí? Para que yo no tenga que empezar a buscar, bueno, primero que todo voy a seleccionar el apartado de cafés. Luego
las marcas, no, sino de una, ya sé que el código tal corresponde a ese café Buen Día, natural de 3 kilogramos, sabor a vainilla, ¿listo? Y normalmente esa codificación se realiza por medio de códigos alfanuméricos, ¿vale? Es esa codificación que nosotros vemos con esa combinación de letras y números. Lo vemos, por ejemplo, en las placas, ¿no? Las placas son una combinación alfanumérica. Facilita ese ejercicio. Bien, encontramos también datos binarios. Son datos cuya representación solamente permite dos opciones. El 1, el 0, el sí o el no, o el verdadero y el falso, ¿vale? Encontramos gráficos, sonidos y fechas, que son datos que nos permiten complementar la estructura de construcción de información, ¿vale? Bien, ¿qué objetivo tiene la información? Volvemos a aterrizar un poco acá el concepto que veníamos desarrollando y construyendo con anterioridad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la documentación es algo que va a permitir que las organizaciones puedan desarrollar su flujo de actividades. De cierta manera, tal vez trato de colocar un ejemplo asociado a su día a día, al desarrollo de sus actividades, a sus trabajos. Tal vez todos en nuestro trabajo hemos conocido que alguno de nuestros compañeros posiblemente lleva mucho tiempo en la empresa, lleva años, lleva muchísimo tiempo trabajando en la organización. Y seguramente es ese trabajador quien se conoce de arriba abajo cómo funciona la empresa, cómo desarrolla sus actividades, cómo ejecuta sus labores, qué debe tenerse en cuenta y qué no, ¿sí? Cuando se presenta un inconveniente, generalmente es esa persona, ese compañero, quien sabe cómo resolver, cómo solucionar los inconvenientes que se presentan, ¿sí? Cómo dar trámite a algunos inconvenientes que de momento aparecen en la dinámica organizacional. Pero resulta que toda esa información que tiene y ese conocimiento principalmente que tiene ese trabajador es algo que ha logrado adquirir a través de la experiencia, ¿no? Porque es a través de los años cuando él se ha tenido que enfrentar o cuando ha visto o ha acompañado a quienes se han enfrentado a esas problemáticas que ha desarrollado la organización, ha aprendido cómo solucionarlas o por lo menos ha aprendido el error de qué inconvenientes se presentan y cómo de pronto no solucionarlas, ¿sí? Aprende a partir de la experiencia, adquiere un conocimiento tácito, a partir de llevar a cabo una acción, a partir de materializarla. Y ese conocimiento es un conocimiento que no ha sido transmitido a la compañía, no ha sido un conocimiento que ha pasado de ser tácito a explícito. Entonces, cuando este conocimiento se queda allí dentro del trabajador, es un conocimiento que puede perderse, que puede desaparecer rápidamente de la organización. Solo necesita que el trabajador tenga la decisión de salir de la empresa para que ese conocimiento se pierda, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que el trabajador ha logrado construir a lo largo de varios años, a lo largo de varios tropiezos, a lo largo de varias dificultades, es un conocimiento que sencillamente cuando ese trabajador se va de la empresa, se pierde. Cuando ese trabajador renuncia, se va, pues se pierde ese conocimiento, se pierde una fuente de información valiosa. Tal vez a cada uno de ustedes les ha sucedido con anterioridad a ello, ¿no? Han vivido experiencias semejantes. O por ejemplo, han vivido experiencias en las cuales pues están ustedes en su trabajo, saben que alguien tiene el conocimiento de cómo solucionar una problemática, pero resulta que esa persona se va, renuncia, o lo despiden, bueno, no sé. Y, y después de un tiempo, ¿se acuerdan, no? Ah, pero es que Pepito Pérez nos hubiese podido ayudar. Él sabía cómo hacer o cómo solucionar ese inconveniente, pero ya no está, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo de la información. La información se construye constantemente dentro de las empresas, en todo momento, en todo lugar, en toda nuestra dinámica del día a día.
Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos en nuestro estudio, cuando nosotros estamos desarrollando cualquier tipo de actividad, hay información que está a nuestro alrededor. En ese ejercicio que nosotros desarrollamos de interactuar con el medio ambiente, con el medio en el cual nos desarrollamos, pues desarrollamos un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De adquirir esa información, interiorizarla y tratar de construir un conocimiento. Ese es el fin último de la información, generar conocimiento. Es el objetivo principal que tiene la información dentro de las empresas, el poder construir, el poder generar conocimiento, conocimiento que posteriormente pueda ser aplicado, pueda ser utilizado por parte de la organización, ¿vale? Entonces, es de vital importancia que las empresas, las organizaciones, se ocupen de desarrollar, identificar cuáles son los mecanismos que le permiten a la organización manejar el flujo de su información. Primero que todo, la organización debe identificar dónde se crea esta información. Es el primer punto, es el punto de partida. Porque como nos podemos hacer una idea, tal vez, la información puede generarse en diferentes apartados de la empresa, en diferentes procesos, en diferentes actividades. Pero para cada organización existirá una información que es más relevante una que otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a producir zapatillas, ¿sí? Y yo identifico dos fuentes de información. Por un lado está una fuente de información asociada a las áreas de talento humano, donde puedo identificar información de, no sé, las capacitaciones que se realizan, de las competencias que tienen mis trabajadores, de las competencias deseadas, de la programación de desarrollo de ejercicios de formación, ¿sí? Datos, muchísimos datos y muchísima información que se puede construir. Pero por otro lado está la información asociada a las áreas de manufactura, de producción, donde puedo identificar, por ejemplo, cantidad de producto elaborado, cantidad de producto finalizado, cantidad de producto que ha sido rechazado en los ejercicios de control de calidad, ¿sí? Cantidad de materia prima utilizada, cantidad de residuo desperdiciado, ¿sí? Entonces, pues son dos tipos de datos distintos, pero mi organización puede empezarse a hacer una idea de cuál de esas dos fuentes de información tiene elementos que son más representativos o de cierta manera más importantes para la empresa. No son iguales realmente. ¿Sí? Realmente si mi organización se dedica a producir, tiene líneas de producción, muy posiblemente esas áreas de producción y esa fuente de información asociada a las áreas de producción puede que sea mucho más representativa, puede que le interese muchísimo más a mi organización, pues identificar o tratar de capturar esa información que está fluyendo allí, ¿no? Porque son datos que estarán asociados muy directamente a posiblemente elaboración de estrategias que permitan mejorar, que permitan optimizar los resultados de esas áreas de producción. Bien, entonces es importante para las empresas identificar, diferenciar qué información es más relevante o qué fuentes de información son más relevantes unas sobre otras. Eso es lo primero que debe preocuparse cada organización. Y luego de identificar esas fuentes de información que son más relevantes para la empresa, va a desarrollar otro tipo de actividad. ¿Cuál otro tipo de actividad? Bueno, se trata ahora de encontrar los mecanismos que me permitirán o le permitirán a la empresa capturar esa información, ¿sí? Porque es un elemento intangible, recordemos, algo que está, como lo podemos denominar, en el aire, está allí, está volando. Nosotros necesitamos aterrizarlo, necesitamos que esté allí, necesitamos que eh, capture la idea, ¿sí? Que se haga rápidamente la idea de qué es lo que está funcionando, qué es lo que sirve y cómo vamos a manejar esa información y vamos a almacenarla para posteriormente ponerla a disposición de quienes toman decisiones. Ese es el tercer punto. Luego de almacenar esa información, bueno, ¿cómo vamos a encontrar también mecanismos
que permitan a los individuos que están interesados en poder hacer uso posteriormente de esa información. ¿Cómo pueden ellos acceder a esa información, utilizarla, manejarla y ponerla a disposición de, de otras áreas, de otros apartados de la organización y poder ejecutar sus actividades? ¿Bien? Bueno, ¿qué características tiene la información? Es intangible, ya lo hablamos con anterioridad. La información es un elemento intangible, no podemos tangibilizar. Sí podemos desarrollar actividades que sean el canal para su manejo, que son elementos tangibles. Pueden ser la documentación de esa información o la utilización de elementos electrónicos para el manejo de información. La información es oportuna, ¿sí? Debe ser generada en el momento en que se requiere. Para que esa información pueda ser generada en el momento en que se requiere, pues obviamente nosotros debemos disponer de datos, ¿sí?, en los momentos adecuados para que eh, la misma pueda ser utilizada, para que pueda desarrollarse los ejercicios de toma de decisiones en los espacios que así lo requiere la organización. Pero para ello es necesario que se cuente con el manejo de datos oportuno también. La disponibilidad. Y este es el otro ejercicio o el otro ítem que les mencionaba anteriormente que debe ocuparse la empresa. La empresa debe, pues, ocuparse de mantener disponible la información, ¿sí?, de poder hacer que esa información eh, pueda acceder o puedan llegar a la misma aquellos individuos, aquellos trabajadores que así lo requieren, ¿sí?, que así lo necesitan, para que de esa forma puedan llevarse a cabo las actividades analíticas o de evaluación estratégica que requiere la empresa. La persistencia. La información se genera y puede ser mantenida en el tiempo. Esto es algo que ya lo mencioné con anterioridad. En todo momento se crea información, en todo momento se crean datos. De la misma forma, deben desarrollarse los ejercicios de captura de información. Son ejercicios que deben desarrollarse constantemente, todo día, en todo momento, deben repetirse, deben volver a ejecutarse, ¿sí?, para que constantemente se esté desarrollando ese ejercicio de captura de datos, de captura de información disponible dentro de la empresa. La volatilidad, la información puede ser muy variable, ¿sí? La información es dinámica, o los datos son muy dinámicos, porque sencillamente pueden deberse o están al orden de potenciales cambios que puedan llegar a presentarse dentro de las áreas, dentro de los departamentos, dentro de los procesos que arrojan dichos resultados. Entonces, la información puede mutar, puede cambiar, puede variar muy rápido y muy sencillamente, ¿sí? Entonces, este es un dato que ustedes deben también tener muy presente, ¿no? Esa información puede variar mucho y muy rápido. Siguiente criterio, holística. La información se caracteriza porque representa un conjunto de datos que no pueden ser analizados de manera individual. Creo que esto fue uno de los primeros elementos que yo les mencioné hace algún momento, ¿no? Creo que uno de los primeros elementos que les dije fue la información puede cambiar, la información puede requerir un análisis eh, en todo momento. La información puede requerir una verificación constante de resultados, ¿sí? Y no podemos quedarnos únicamente con un resultado específico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con un resultado específico, puede que ese resultado se deba únicamente a un instante. Puede que ese resultado se deba únicamente a un momento particular. Puede que ese resultado se deba únicamente a
una hora en específico. Por ejemplo, si yo estoy tratando de medir el resultado que ha logrado obtener mi empresa con ese ejercicio de producción y resulta que veo por allá una hora en la cual se produjo una bicicleta, yo no puedo hacerme a la idea de que mi organización tiene la capacidad de producción de una bicicleta a la hora. ¿Sí? Puede que sea un problema de la línea de trabajo, que solamente pudo producir una bicicleta en esa hora específica, cuando en las demás horas ha producido, no sé, 20 bicicletas a la hora. Entonces, por eso no se puede analizar de manera individual. Exactitud, la información debe reflejar datos reales y esto pues está muy asociado con los sistemas de información en algunas empresas. Resulta que en algunas organizaciones, tal vez por demostrar mejores resultados, tal vez por demostrar otros datos, por demostrar mayor gestión o mejor gestión en las organizaciones, se ha llevado a cabo eh, ejercicios de disfrazar, maquillar un poco la información que se presenta allí. Eso es contraproducente, con el ánimo tal vez de algunos trabajadores, de algunos individuos de demostrar tal vez una mejor gestión, lo que está haciendo es representar datos que son irreales. Y esto puede llegar a afectar a la organización en el ejercicio de toma de decisiones. La objetividad, la información debe ser analizada e interpretada de igual forma por diferentes individuos, es decir, que no importa quién la observe, no importa quién la identifique, no importa quién la consulte, pues debería llegarse a la misma conclusión. No es posible que para el jefe del área le parezca un buen resultado, mientras que para el jefe de calidad le parezca que ese resultado es pésimo, ¿no? Deben ser objetivos al momento de realizar el análisis de esos datos. La información debe ser válida, está muy asociado con la exactitud. La continuidad, la información se genera de manera permanente y de igual manera aquellos procesos que son relevantes o que son importantes para la empresa, de la misma forma, deberían también desarrollar de manera constante y continua su ejercicio de captura de información, ¿vale? La completitud, la información debe contener todos los datos e interrelación de los mismos, teniendo en cuenta el contexto del proceso que reflejan. Recordemos que siempre hemos de tener en cuenta el contexto a la hora de analizar los datos. La comparabilidad, eh, nosotros podremos comparar diferentes datos, diferente información que se produce dependiendo de ese contexto, siempre y cuando sean datos que estén asociados a la dinámica similar de ejecución de esos procesos. Es decir, que no voy a poder comparar la línea de producción de jeans con la de camisas, pero sí voy a poder comparar los resultados de esa línea de producción de camisas en 2 días distintos, que son procesos exactamente iguales. ¿Qué técnicas y herramientas existen para el levantamiento de información? Vamos a analizar 5 tipos. Esos 5 tipos de metodologías van a depender de las características propias de la organización, de si la organización cuenta o no con documentación existente o si está realizando apenas el ejercicio de levantamiento de información. Primero que todo, la observación de los procesos. En este caso, se realiza una labor de campo, es un ejercicio, un trabajo de campo en el cual pues se observa cómo se ejecuta el proceso y a partir de la observación del proceso sin llegar a interactuar directamente con los individuos o con las personas que ejecutan el proceso, yo realizo un levantamiento de información, identifico cómo se ejecutan las actividades, qué insumos ingresan a cada proceso, cuáles son las actividades que se llevan a cabo, cómo se desarrolla cada actividad, qué resultados se obtienen, qué resultados se esperan, ¿vale? En segundo lugar, revisión de la documentación. Y acá estamos hablando de una organización que ya tiene, que ya cuenta con un sistema de información, con un sistema de documentación que tiene en su haber, pues, datos que le permiten realizar o desarrollar ese ejercicio de análisis, que le permite formular y estructurar ideas, que le permite desarrollar adecuadamente sus ejercicios o sus procesos de gestión. Y en este sentido, lo que se va a desarrollar es un ejercicio de verificación de esta documentación para tomar decisiones, para seleccionar
aquellos productos, para seleccionar aquellos datos, aquella información sobre la cual yo quiero concentrarme. Encontramos en tercer lugar las entrevistas, al igual que el primer caso, este también se trata de un ejercicio de campo. Es un ejercicio que se lleva a cabo directamente con el proceso o con el departamento que ejecuta directamente la actividad. Pero a diferencia del primer ejemplo, de la primera metodología, en este caso sí tenemos una interacción directa, sí tenemos una interacción inmediata, ¿sí? Con los trabajadores, porque vamos a entrevistarlos, vamos a cuestionarlos sobre cómo se desarrollan esas actividades, qué resultados se obtienen, qué se espera. Pero lo más interesante acá es que nosotros vamos a poder identificar una fuente de mejoramiento. En muchas ocasiones, quienes ejecutan los trabajos no son escuchados por parte de las empresas y qué mejor que tener una fuente de quien lleva a cabo la actividad. Ellos pueden indicarnos cómo podrían desarrollar de mejor forma su trabajo y cómo podrían llegar a obtener mejores resultados, ¿vale? En cuarto lugar, al igual que en la segunda metodología, hablamos de una organización que ya cuenta con sistemas de información existentes. En este caso vamos a evaluar los sistemas de información existentes para validar cómo están funcionando, para validar qué clase de información están capturando y realizar un análisis de la información que están capturando versus la información ideal que deberían capturar. Y por último, un ejercicio de simulación de procesos. Y acá estamos hablando de un ambiente controlado en el cual pues nosotros a partir de la información con la cual contamos, podemos desarrollar este ejercicio de simulación de procesos para poner en marcha o ejecutar el proceso sin que él mismo pueda llegar a afectar realmente o pueda llegar a afectar directamente los resultados de la organización, ¿vale? Entonces, de cierta manera, podemos probar cosas en ese contexto, podemos desarrollar ejemplos, podemos desarrollar actividades sin que eso afecte directamente los resultados organizacionales. Bien, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de diagramación de procesos? Nosotros podemos encontrar comúnmente cuatro categorías. No, principalmente vamos a abarcarlas en tres: los diagramas de bloque, los diagramas de entrada y salida y los diagramas de flujo, flujodiagramas de procesos, que también son conocidos de esa forma. En primer lugar, encontramos los diagramas de entrada y salida. Son los elementos tal vez más sencillos. Representan únicamente en ese cuadro de procesos, son las actividades que se llevan a cabo, son las actividades que se ejecutan, las tareas que se desarrollan para que se puedan conseguir los resultados esperados. Las entradas son todos los input, insumos que tienen los procesos. Todos los elementos que ingresan, materias primas, conocimiento, insumos que ingresan al proceso para que el mismo se lleve a cabo y se ejecute. Y como salidas están los resultados, ¿no? Resultados que se obtienen del proceso, resultados que se esperan obtener del proceso, ¿vale? Como nos podemos dar cuenta, hay un ejercicio que hay un elemento que sale del proceso y vuelve e ingresa, ¿no? Recordemos, muy importante ese ejercicio de retroalimentación. ¿Por qué se ilustra puntualmente acá? Porque aquí se está haciendo referencia puntualmente a ese ejercicio de manejo de información. ¿Qué se nos ocurre cuando hablamos de retroalimentación? Bueno, cuando yo estaba por allí desarrollando mi pregrado hace muchos años y siempre que hablaban de retroalimentación, las personas siempre se les venía a la cabeza lo tangible, ¿sí? El resultado del proceso, la materia prima que no se utilizó, bueno, esa la reutilizamos nuevamente y esa es la retroalimentación, ¿no? Sí, si bien es parte del ejercicio de retroalimentación y es viable, es válido, hay un elemento muchísimo más valioso que es la información. Ese conocimiento que se produce una vez yo ejecuto nuevamente un proceso, una actividad, es algo que vuelve a ingresar al proceso. Ese aprendizaje que logré obtener y permite que ese proceso se optimice. Ese principalmente es el ejercicio de retroalimentación, ¿sí? Se vuelve a alimentar a partir de una experiencia adquirida, ¿vale? Nos sucede día a día, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos una actividad, cuando la desarrollamos por primera vez nos va más o menos, por segunda vez de pronto un poco mejor, por tercera vez mejoramos tal vez más. Cuando la vamos desarrollando ya por una 20ª vez, pues es mucho mejor a como la desarrollamos seguramente la primera vez, porque desarrollamos ese ejercicio de retroalimentación, aprendemos a cómo ejecutarla de una mejor forma. En segundo lugar encontramos el diagrama de bloques. Este diagrama de bloques hace referencia a las diferentes operaciones que se llevan a cabo dentro de la organización. Estas operaciones pues siguen un flujo
de actividades, pues particular, independiente. Hace referencia a cada operación a una actividad, puede que siga un flujo consecutivo, como puede que siga un camino distinto, como sucede en el caso de la operación 4, que puede seguir el flujo D o el flujo F, puede seguir a la operación 5 o a la operación 7. Eso va a depender de cómo esté diseñada la actividad y qué camino necesite o requiera seguir el proceso. Y por último encontramos el diagrama más conocido, el más común que nosotros podemos encontrar en el día a día de las organizaciones. Estoy hablando del diagrama de flujo. Este diagrama de flujo sencillamente ilustra de manera gráfica y sencilla los procesos de gestión en las empresas. Busca graficar la información, ¿sí? Yo siempre asemejo el diagrama de flujo al índice que está en los libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque comúnmente las personas pueden encontrar en la documentación de un proceso los datos que necesitan para poder llevarlo a cabo. Y en esa documentación, pues es el índice, ¿sí? Porque si una persona, por ejemplo, necesitara desarrollar un proceso, pues lo primero que tendría que de pronto que hacer es evaluar la información asociada a este proceso, ¿no? E indagar un poco sobre el mismo. Pero entonces, si esa persona empieza a leer y leer y leer, tal vez ese ejercicio eh, se vuelva algo muy demorado, ¿no? Algo muy extenso. En cambio, por medio de la diagramación, esa persona puede identificar rápida y sencillamente unos datos. Puede verlos muy, muy rápido, muy sencillo, ¿sí? Entonces, por eso es que lo asemejo como un índice. Cuando uno va a un libro y uno quiere leer algo específico del libro, se dirige al índice, ¿no? Y en el índice lo ubica. Quiero leer sobre tal temática y busca la página en la cual está y rápidamente identifica ese elemento de manera particular. Lo mismo sucede con el diagrama. El diagrama nos permite identificar cómo funciona un proceso en términos generales, pero si yo quiero ahondar un poco más sobre alguna actividad en particular, pues el diagrama me permite identificar en qué parte de la documentación debo concentrarme para poder profundizar un poco más sobre esa tarea en específico. Bien, ¿de qué se trata el ejercicio de procesamiento de la información? Pues sencillamente es el ejercicio que nos va a permitir a nosotros manejar datos, manejar información dentro de las empresas, capturar desde diferentes fuentes de información valiosas para la compañía los datos que se producen, administrarla, almacenarla en solamente un punto al cual puedan acceder aquellos individuos que pues están de acorde a las necesidades de la organización y construir información que le permita a la organización tomar decisiones exitosas, que le permita a la organización tomar decisiones que tengan un impacto significativo en su dinámica competitiva de día a día. ¿Bajo qué condiciones puede desarrollarse un ejercicio de implementación de un sistema de información? Bueno, esto va a depender de los sistemas de cómputo con los cuales cuente la compañía. Las personas deben ser conscientes de la importancia del manejo de estos diferentes datos, de esta diferente información, porque sencillamente esa información que se almacene allí dentro de ese sistema de información debe ser información veraz, ¿no? De esa información acorde a la realidad de la compañía. Esta información debe estar ajustada a los procesos de gestión, es decir, dentro de cada proceso de gestión de la compañía debe estar asociada a la utilización del sistema de información para que nosotros podamos asegurar que los trabajadores hacen uso del mismo y no por allí que de pronto se estén desviando de actividades, ¿vale? Metodologías para la implementación de un sistema de información. Nosotros podemos encontrar dentro de la literatura diversas metodologías. En la siguiente sesión sincrónica vamos a profundizar un poco más sobre una metodología en particular, una metodología que va desde una etapa previa en la cual se realiza una verificación de las necesidades de la organización hasta una etapa posterior en la cual se miden cuáles han sido los resultados obtenidos a partir de la implementación de la herramienta. Hay muchas metodologías que únicamente van hasta medir cómo se desarrolló el proceso de implementación. Algunas otras ya buscan ir mucho más allá para tratar de medir cuáles han sido los resultados diferenciales una vez se implementó la herramienta tecnológica o el sistema de información particularmente. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco muchísimo su atención prestada. Les recuerdo cualquier tipo de inquietud, duda, novedad que me quieran comentar. Recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Muchísimas gracias
y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.